El tema es que se descubrió, específicamente en el tema del cáncer, el doctor Nicolás González, Nicolás González es uno de los doctores de más fama en el tema de tratar el cáncer. Él murió hace poco, murió bajo circunstancias medias sospechosas, porque muchas de estas personas que están trabajando en curar el cáncer de forma alternativa, pues corren peligro y a veces mueren de formas misteriosas. O sea, como que amanecen muertos o se caen donde nadie se cae y cosas así, ¿no? Pero en el caso de Nicolás González, para mí, fue el doctor que más profundizó en la influencia del sistema nervioso sobre el cáncer. Él curaba cáncer y curó miles de personas de cáncer, balanceando el sistema nervioso. Se dio cuenta, igual que se dio cuenta el doctor William Kelly, que fue anterior a él, de que las personas que tienen un sistema nervioso pasivo, los que tenemos... Frank Suárez no solo era un experto en metabolismo, era una mente brillante para encontrar soluciones alternas que no tuvieran que ver con las industrias. El cuerpo humano es perfecto y puede con lo que sea. Pero si no lo cuidas, terminas con las industrias que te ven como un número donde no les interesa sanarte del todo. Les interesa tenerte ahí, pagando y tranquilizando el problema, pero no solucionarlo desde la raíz. En este documental hablaremos del caso en profundización y no solo quedarnos con que era un depresivo y que le lavaron el cerebro. Pero como siempre digo, quédense hasta el final del caso, que está lo mejor junto con mi análisis psicológico. Comencemos. Frank no era un médico. Muchos lo llamaban así por lo bueno que eran sus consejos. Pero él era un especialista en metabolismo, por necesidad propia. En los 80 y 90, Frank era un empresario con sobrepeso y problemas de salud. Intentó todas las dietas y ninguna funcionaba. Empezó a estudiar la ciencia detrás de la energía del cuerpo. Se dio cuenta que el problema no era cuánto comías, sino cómo tu cuerpo procesaba esa comida. En el 1998 fundó su empresa Natural Slim en Puerto Rico y luego expandió, diciendo que el metabolismo era el motor y la comida el combustible. Aquí es donde su misión se vuelve masiva. En 2006 publica El poder del metabolismo. Se convierte en un fenómeno mundial. Frank entendió el poder de YouTube para la época. Creó un canal donde regalaba información y respondía preguntas de los usuarios. Su frase, porque la verdad siempre triunfa, se volvió la frase del canal. Logró que millones de personas dejaran de ser adictos al azúcar y a los carbohidratos refinados, retando directamente a las industrias alimenticias y farmacéuticas. Su mensaje era simple, pero profundo. El cuerpo tiene una inteligencia propia. La importancia del sistema nervioso, el lado pasivo o el lado excitado, él creía en la autonomía de la salud, que tú no dependas de una pastilla, sino del conocimiento. Y tiene razón, el conocimiento es poder. Si solo te quedas con lo que te dicen o lo que te dice el médico, que lo único que saben es darte pastillas y no decirte la causa del problema y cómo solucionarlo, pues es mejor informarse uno mismo. Este es el dato
que muchos medios tradicionales no tocaron. Pero su hijo, Francisco Suárez, en una entrevista, lo soltó. 30 años estuvo metido en una secta. Fran era un miembro de alto rango, pero de los tops. Muchas de sus técnicas de limpieza del cuerpo y su forma de ver el cuerpo venían de un libro llamado Dianéctica. Es un libro del 1950 creado por L. Ron Hubbard, que fue el fundador de la cienciología. Él decía en el libro que la mente humana tenía dos partes, la que piensa y razona y la otra parte que es una especie de grabadora que activa el dolor inconscientemente. Una tontería, vamos. Cuando sufres un trauma, la mente lo graba y según el libro es la causa de todos tus problemas, miedos y enfermedades. Para borrar eso, tu mente, la persona debe meterse a una auditación. Te hacen preguntas repetitivas para que revivas el trauma hasta que pierda poder sobre ti. Usan una máquina llamada E-Meter que supuestamente mide la resistencia eléctrica del cuerpo. O sea, detecta nervios o simientes, como si fuera un detector de mentiras. Se supone que cuando llegues al estado clear, que según ellos es una persona que ya no tiene mente reactiva y tiene una buena memoria y ya no se enferma. ¿Por qué es peligroso este libro en manos de una secta? Porque Fran tuvo que contar absolutamente todo lo que le causaba dolor o vergüenza. Vamos, por 30 años tuvieron todo lo que a Fran le podía molestar o tener miedo o vergüenza. Y eso, amigos míos, es regalarle el control absoluto a una secta. Te hacen creer que a través de sus técnicas puedes ser feliz y exitoso. Sin ellos, no. Y para Fran, quedaban miles y miles de dólares. Si intentas irte, te amenazan con que volverás a ser un clear. O sea, básicamente alguien lleno de traumas y miedo. Tú sabes que cuando eres clear no tienes, es que esto es un lío. O sea, cuando estás clear no tienes traumas y no tienes miedo y bla bla bla. Pero el pre-clear es volver al inicio, o sea, con los mismos traumas o miedos. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, al final no hicieron absolutamente nada, entonces, o sea, es que no tiene sentido. Buscan el control absoluto de la víctima. El primer paso es aislarlo de todos sus seres queridos. Para ellos así tener el control absoluto de ti. Como ya el hijo contó que estuvo 7 años sin verlo a él, es una regla en todas las sectas básicamente. Pero en esta secta la llaman la regla de la desconexión. O sea, qué caramba. El grupo. Pero yo tuve muchas conversaciones con él. Papi, ¿estás bien? Papi, ¿estás bien? ¿Cómo está? Ah, eso. Y tratando de saber qué le pasaba. Se enfermó de la cabeza. Se enfermó de la cabeza. Y eso provocó entonces que se quitara la vida. Pues claro, pero yo lo vi con mis ojos, que no hablaba. Me lo traen a mi casa, en Florida. Papi, ¿cómo está? Y no habla. No habla nada. Y no me contesta. Friendo unos huevitos a malagueña, como le decía él en YouTube. Así hacía él, papi. Me acuerdo como si fuera ahora. Y yo en mi cabeza diciendo, ¿pero qué le pasa a mi papá? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le hicieron? Le hicieron, me lo guardaron, por decirlo así. Me lo escondieron. O sea que tú No pude ser parte de esos días. puedes decir que la cienciología mató a tu papá. Su decisión lo mataron de meterse en eso, se puede decir. Su decisión de estar ahí fue incorrecta. Porque cuando él necesitaba la ayuda que necesitaba, no la pudo obtener de ahí. Y su propia creencia no le permitió déjame irme a un doctor, psicólogo, un psiquiatra, un hospital que me amarren para que no me tiren, lo que sea. No le permitía. La indoctrinación era tan fuerte de 30 años que no había manera de que él tuviera salvación. Yo puedo entender un poco, tú me dices que no hay rencor con tu familia y tus hermanos, pero si tus hermanos pertenecen a la cienciología, evidentemente por él. Que vengan y hablen, que se sienten aquí contigo, dale, que hablen. Perdona que lo diga así, como que suena como un poco fuerte, pero es la verdad, que se sienten aquí y los reto a que digan que lo que yo digo ahí no es lo que pasó. Porque eso es exactamente yo lo que quiero que el público vea.
la víctima que él fue. La víctima que él fue de este grupo. ¿Y Y tu cómo hermano? la familia Lo consumió. lo consumió. ¿Tú le echas la culpa también a la familia de la muerte de tu papá? No podemos olvidar que Frank le estaba quitando miles de millones de dólares a las farmacéuticas. Él enseñaba a los diabéticos a curar la diabetes sin insulina, solo con dieta y dejar las pastillas de la presión. En sus últimos videos antes de que ocurriera la tragedia, se veía a Frank más intenso, hablando de temas que rozaban la conspiración mediática. Como vimos al principio del video, muchos creen que lo silenciaron por eso, porque su mensaje estaba llegando demasiado lejos. El 25 de febrero del 2021, Frank fue encontrado muerto tras caer del balcón de su apartamento del 9º piso, en un condominio llamado Parque de Loyola, en Atorrey, San Juan, Puerto Rico. Las autoridades, como siempre, lo catalogaron rápido como un suicidio. Se mencionó que podía estar pasando por una depresión, pero aquí hay una firma que ya sabemos los seguidores de este canal con todos los casos que hemos comentado. Las cámaras. Cada vez que vean un caso que está lleno de cámaras de seguridad, misteriosamente desaparecen grabaciones o dejan de funcionar en el momento exacto. Sí, lo de siempre. Eso es firma de manual de poderosos involucrados. Es un patrón en millones de casos que yo he visto. Un hombre inteligente que enseñaba a amar su cuerpo, a controlar emociones, que tenía proyectos a futuro, no va a elegir un final tan violento y desordenado, aunque tuviera depresión y lo que tuviera. Si hubo cámaras que no vieron y grabaciones que se guardaron, es porque hubo una falla en el sistema provocada. Ya sea que lo empujaron físicamente o un acoso psicológico, donde la única salida era tirarse del balcón. Mucha gente olvida que la mente es lo más poderoso que hay. Literalmente te controla. Pero si ya la mente de Frank no le pertenecía porque le habían lavado el cerebro en la secta, ¿qué les hace pensar que él se tiró solo por depresión cuando ya su mente no estaba controlada por él mismo? Ya le habían lavado el cerebro, básicamente. Frank fue asesinado. Si Frank era tan importante para la secta que era un rango top, no lo iban a dejar ir tan fácilmente. Y si Frank estaba despertando del lavado del cerebro, y si ya no quería seguir con ellos tienen literalmente carpetas de sus clientes. ¿Qué significa? Que tenían cada error, cada miedo, cada trauma, cada secreto de Frank Suárez, que él mismo confesó en sus secciones con más de 30 años, gente. No estamos hablando de que estuvo 1 o 2 años, estuvo 30 años. O sea, casi una vida de información del hombre. Ellos no necesitan ponerte una pistola si ya tienen el control total de tu cabeza, de tu mente y de tu reputación. El acoso psicológico de una secta es un calibre brutal, constante 24/7. Imagina tú en esa posición, famoso, empresario, diste todos tus pensamientos a una secta que tiene control sobre ti. ¿Cuál es la salida? Si te vas, seguramente suelten esa información por ahí y dañen la reputación que tanto le ha costado a ese hombre construir. Y no solamente tenía de enemigo a la secta, Frank estaba picando el dinero mundialmente. Cuando le enseñas a la gente que el aceite de coco, el agua, el magnesio, el potasio pueden hacer más que un medicamento, te conviertes en un objetivo comercial. Te ganas enemigos sí o sí.
es muy posible que la secta y el sistema de los intereses económicos, industrias, farmacéuticas, unieran las pinzas. Pudo ser cualquiera de estas dos opciones. Lo empujaron físicamente. En un lugar donde las cámaras son ciegas, un profesional no deja rastro. O lo empujaron psicológicamente. Si te quitan a tu familia, desconectas con tu hijo, te amenazan con revelar tus secretos más íntimos y te hacen sentir que el mundo se viene abajo. El balcón no es una elección, es una salida de emergencia ante un dolor insoportable, provocado de un lavado de cerebro por una secta. Aquí siempre es lo mismo. Si a todos les conviene que Frank no esté, pues todos van a hacer su parte, porque ya tienen la excusa perfecta, la depresión. Se lavan las manos, borran cintas y apagan cámaras. Y ojos que no ven, corazón que no siente. En cada caso que vean que las cámaras dejaron de funcionar por arte de magia, es porque esa persona estaba tocando el bolsillo de varios poderosos. A Frank lo mató el sistema antes de que cayera al suelo. Ya tenían control total de él, y si él amenazaba ese control, ya saben el final. Pero puedes empujar al hombre, pero no puedes empujar la información y su legado, porque la verdad siempre triunfa. Especialista en obesidad y metabolismo. La gente enferma son un buen negocio. Usted dirá, ¿pero cómo es que Frank dice esto? Pues déjeme decirle que sí. Me da pena hablar de este tema, pero tengo que hablarlo porque sabe que la verdad siempre triunfa. Hay, desde el año 1966, hay estudios que demuestran que el exceso de carbohidratos refinados, el pan, la harina, el azúcar, son los causantes principales de una gran cantidad de enfermedades. Estamos hablando de enfermedades tipo inflamatorias, de problemas como del hígado, de problemas digestivos, de diabetes. Y sin embargo, ese tipo de información no se promueve, no se dice. Nos hablan todavía de contar las calorías, de evitar la grasa, ese tipo de cosas. Pero es que yo siento, en los años que llevo trabajando con público para ayudarle a bajar de peso, a recuperar su metabolismo, lo que siento es que en realidad la gente enferma son un buen negocio. Y como son un buen negocio, no se le está diciendo a las personas qué es lo que necesitan hacer para realmente recobrar su salud. Fíjense, constantemente veo que están haciendo ferias de salud. Una feria de salud es un sitio donde reúnen empleados de una empresa y le llevan unos expertos en medicamentos, en salud, en temas de eso, pero generalmente lo que está detrás de eso son nuestros amigos de la farmacéutica. Los amigos de las farmacéuticas pues producen ciertos medicamentos que en realidad sí son útiles, medicamentos para bajar la presión, medicamentos para controlar la diabetes, medicamentos para bajar los triglicéridos, medicamentos para la acidez, son útiles y muchas veces son necesarios para salvarle la vida a una persona. Pero vamos a poner las cosas verdaderamente en perspectiva. La gente enferma son un buen negocio. ¿Por qué? Porque la gente que está saludable no le duele nada, no se enferman, no gastan en medicamentos, no son negocios. Entonces, hay una cierta campaña como de desinformación, en el sentido de que, por ejemplo, se le dice a una persona, tienes alta presión, tómate este medicamento, pero no se le dice qué tipo de dieta tiene que hacer para bajar la presión, no se le dice que inclusive tomando más agua baja la presión, o sea, si usted aumenta su consumo de agua, automáticamente su presión va a empezar a bajar. ¿Qué es la alta presión? Por ejemplo, vamos a coger eso como ejemplo. Fíjese, la alta presión es una condición donde las arterias del sistema arterial, donde pasa la sangre y las venas, pero sobre todo las arterias, se endurecen. Y se endurecen de forma que no expanden. Por ejemplo, cuando su corazón bombea, pues se supone que todas las arterias y las venas bombean a la misma vez. O sea, que se supone que el sistema es flexible. Pero la alta presión es una condición donde en muchos casos está habiendo depósitos de calcio que están entrando en las paredes
de las arterias y las endurecen. La persona básicamente como que se momifica, o sea, el cuerpo se vuelve sólido, las arterias se vuelven sólidos y cuando el corazón bombea, no expande. Y como no expande, sube la presión. Muchas veces la alta presión viene por problemas en los riñones. Pero muchos de los problemas en los riñones vienen porque esa persona no tiene un consumo de agua apropiado y al no tener un consumo de agua apropiado, todos los ácidos del cuerpo van haciéndole daño a los riñones, a la parte que filtra de los riñones, hasta que entonces empieza a tener problemas de alta presión. La gente que está gorda, pues como tiene mucha grasa, la grasa se sabe, porque los estudios lo demuestran, que produce una sustancia que se llama vasopresina. Y el vasopresina hace lo que dice el nombre, presiona los vasos sanguíneos. Y como presiona los vasos sanguíneos, sube la presión. Esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.